de la Ley Orgánica de la Función Legislativa en su parte correspondiente. Con su autorización, señor presidente, artículo 166, requisitos y proceso de investigación a cargo del Comité de Ética. En un plazo máximo de 5 días después de recibir el informe correspondiente, la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional lo incluirá como uno de los puntos del orden del día. La presidenta o el presidente de la Asamblea Nacional dispondrá la lectura del informe del Comité de Ética, concederá la palabra al o el legislador denunciado para que ejerza su derecho a la defensa por un tiempo máximo de 1 hora. Posteriormente intervendrán las o los denunciantes por el tiempo máximo de 30 minutos cada uno. A continuación y por un tiempo máximo de 30 minutos, la o el asambleísta acusado ejercerá el derecho a la réplica. Finalmente intervendrán los asambleístas que pidan la palabra. Una vez concluidas las intervenciones, se procederá a la votación correspondiente. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobará la moción que recomiende la destitución de una o un asambleísta con el voto favorable de la mayoría calificada de sus integrantes. En caso de que el Pleno de la Asamblea establezca la pérdida de la calidad de asambleísta, esta o este cesará en sus funciones y se procederá a posesionar de manera definitiva a su suplente o alterno o alterna según corresponda. Hasta aquí la lectura, señor presidente. Gracias, señor secretario. De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, tiene la palabra la asambleísta Nuria Butiñá, con el tiempo máximo de 1 hora para ejercer su derecho a la defensa. En función del artículo 166 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, inicia su intervención la asambleísta Nuria Butiñá. Y al Ecuador entero. Hoy he sido llamada a un plenario disciplinario siendo inocente. Y lo hago con la frente en alto, porque represento a miles de ecuatorianos que votaron por mí para que legisle, para que fiscalice y especialmente para que diga la verdad. Lo que hoy se ha pretendido aquí es un show, es un circo. Para nada significa un proceso ético y una investigación seria. Es un montaje político, diseñado para callar voces incómodas y distraer de lo que es emergencia y lo que está viviendo hoy el país. Estamos paralizados con un problema de nuestras comunidades, la pobreza extrema, la inseguridad que se desborda en las calles, un sistema de salud que sigue colapsado y la educación olvidada. Se me acusa de diezmo, señores, y ha sido muy larga la exposición, de acuerdo al procedimiento, sí, un procedimiento que requeriría modernidad, pero en todo caso lo seguimos porque es el procedimiento. Se ha aclarado hasta la saciedad que esta denuncia que recoge la asambleísta Mancheno la hace de un ex asesor a quien yo desvinculé el 8 de agosto, por incompetente, por no cumplir con su trabajo. Los ecuatorianos esperan que nosotros, los asambleístas, trabajemos y seamos eficientes en nuestra fiscalización, en nuestra legislación y dando soluciones reales al problema de la gente. En esta audiencia ante el comité que estuve haciendo los descargos pertinentes, presenté el 18 de septiembre 27 páginas de argumentos y 150 pruebas notarizadas, desmaterializadas, que no fueron aceptadas algunas de ellas, ya lo escucharon, a pesar de que por el tiempo casi nadie atendía lo que estaba sucediendo. Pero quedó muy claro que un comité de ética no recogió pruebas que son fundamentales y necesarias para determinar cuál es la verdad de los hechos. Y me voy a referir a 2 pruebas que justamente de la lectura de la resolución del CAL-NA OP 2025-108, y es tan absurdo aceptar que pese
a haber presentado los descargos correspondientes, la conclusión del comité dice lo siguiente, y lo voy a leer textualmente. Los estados de cuenta descartan ingresos directos a la cuenta personal del asambleísta, quien les habla, Nuria Butiñá, porque he presentado y he quitado el sigilo bancario a todas mis cuentas. Y dice, pero no desvirtúan la canalización indirecta que pudiera ocurrir a través de terceros. Asimismo, dicha resolución recoge los chats completos, ojo, los chats completos, porque toda esta denuncia nace de un chat de trabajo que yo lo creé, con mi equipo de trabajo. Ahí dábamos directrices, hacíamos comentarios y de ahí nacen estas descontextualizaciones de los audios que tratan de mostrarlos como un tema de una monstruosidad y de un patrón de conducta inapropiada. Sin embargo, a los otros miembros del chat no se les permite ni siquiera declarar dónde está el equilibrio y la ética, señores. Con esto, señores, la propia resolución ratifica que descartan ingresos directos, pero no desvirtúan la canalización indirecta a través de terceros. O sea, algo tan básico que en derecho conocemos como es el principio de quien alega debe probarlo, quien tiene la carga de la prueba, aquí no lo conocen, lo desconocen y lo montan en esta narrativa de falsedades. Hay dos pruebas, y le voy a pedir, presidente, con su venia, que autorice a Secretaría, que presenten la imagen 1 y 2, en la que quiero que ustedes visualicen la prueba que han presentado. Autorizado. Antes de esa, la 1. La 1, por favor. Bueno, ustedes van a ver dos transferencias que hace el ex asesor Iván Darío Castro Velastegui. Uno por $50 lo hace ¿a quién? A su compañera de trabajo. Y en el mismo chat, no sé si ustedes lo ven, yo de aquí no lo veo, pero dice, gracias Iván, la comunicadora, su compañera de trabajo. Tranqui, le contesta Iván, estamos para darnos la mano y somos un equipo, el cual hay que sacar adelante contra toda la adversidad. Sí, así es, le contesta su compañera de trabajo. De verdad estoy agradecida. Ya quiero estar con mis chiquis. Señores, ¿y yo qué tengo que ver en una relación de $50 que le presta un compañero al otro? ¿Acaso esto es un crimen atroz que conlleve a que se llame a una asambleísta que ha tenido una hoja de vida impecable por más de 35 años a esta vendetta? El segundo depósito habla de $240. ¿Qué hace Iván Castro a un conocido abogado catedrático de Guayaquil, quien presenta una factura de $240 por 3 horas de asesoría jurídica? Y nuevamente me pregunto, ¿y yo qué tengo que ver con esto? ¿Qué tiene que ver la asambleísta Butiñá con una relación contractual entre Iván Castro Velastegui y un conocido abogado de Guayaquil que seguramente por recomendación inclusive mía se le dijo, por favor, si necesitas presentar insumos jurídicos, con conceptos jurídicos, busca ayuda a alguien que te dé asesoría? Lo hacen muchos de los asambleístas que necesitamos insumos para los descargos de las normativas que estudiamos. Sin embargo, esto se ha vuelto ya una vendetta y un show mediático. Señores asambleístas, en la audiencia de descargos
Se presentaron algunos audios descontextualizados, mutilados. Incluso muchos de ellos fueron borrados, pero como el comité decidió aceptar unas pruebas y no aceptar otras, que tenían que estar directamente vinculados, porque de ahí nace todo este show de esta denuncia de diezmo, me pregunto, ¿por qué el comité toma esa actitud de crear una narrativa de un falso autoritarismo? En la audiencia se dejó claramente explicado todos los descargos. Yo soy guayaquileña, bueno, nací en Cuenca, pero he vivido toda mi vida en Guayaquil. Y sí, tengo un carácter fuerte. Y cuando exijo lo hago con firmeza. Mi tono de voz es así. Y puedo haber estipulado algún comentario enérgico, fuerte, con un tono imperativo, pero eso no significa que se esté creando una especie de un patrón. Quiero advertir algo, señores asambleístas. Cuando se recogen esos chats en las que se escucha, efectivamente lo van a poner después, y yo digo, si ustedes no solucionan un tema que tiene que ver con la entrega de una declaración juramentada para que la Asamblea me reconozca la residencia, los voto a los dos. Sí, lo hago enérgico. ¿Y dónde está el pecado en eso? ¿Cuántos asambleístas hay aquí que sean de provincia y que hayan hecho una declaración juramentada y la hayan presentado para ser legítimos beneficiarios de ese beneficio? ¿Dónde está el delito, la infracción? ¿De qué estamos hablando, por favor? Con respecto a la conexión que hablan del patrón de exigencias y de autoritarismo, quiero advertir algo muy claro. Quien ha mantenido un patrón de conductas indebidas es justamente el denunciante Iván Castro Velastegui. Y quiero dejar constancia que una vez que yo recibí la denuncia en mi contra, solicité información, que es lo que debe hacer el comité. Solicitar, validar información antes de salir a dar criterios anticipados, antes de salir a hacer un show mediático, yéndose en contra del debido proceso y del legítimo principio de seguridad jurídica y de inocencia. Dicho comité prefirió hacerse oídos sordos ante las denuncias que las presenté mediante memorándum ANB-MNS 6006 sobre la trayectoria del denunciante. Resulta que Iván Castro Velastegui trabajó en el Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura me entrega a mí un expediente alarmante con más de 18 denuncias, investigaciones y procesos, desde faltas administrativas hasta hechos que podrían configurar en delitos penales. No se trata, señores, de una opinión política, sino de un hecho documentado que ya fue puesto en conocimiento del comité, advirtiendo sobre la legitimidad, la credibilidad y la calidad moral del denunciante. Sin embargo, dicho comité ha preferido hacer oídos sordos ante tan alarmantes denuncias proporcionadas por el Consejo de la Judicatura y en su lugar ha preferido enviar al Pleno a esta asambleísta con una calidad moral y una hoja de vida intachable. Lo digo y lo repito, tengo más de 35 años de ejercicio profesional y jamás he tenido ni siquiera una sola denuncia laboral.
Lo verdaderamente preocupante, señores asambleístas, no es mi caso en particular, sino el precedente que se está creando. El Comité de Ética no puede convertirse en un instrumento de persecución política, con informes elaborados de antemano, criterios ya definidos y sin respeto a las garantías mínimas del debido proceso. Tanto es así que este mismo informe ha sido presentado sin respetar los plazos y vemos cómo se ha dado lectura, por un lado el secretario, luego el prosecretario, sin tener una metodología que sustente los legítimos procedimientos. Yo le pregunto a cada uno de ustedes, compañeros asambleístas, es verdad, siempre yo he exigido trabajo, eficacia, eficiencia, además de lealtad de un proyecto de país que juramos respetar cuando aceptamos nuestras candidaturas en esta asamblea. Eso es lo que nuestros mandantes esperan de nosotros. Esa seriedad, esa lealtad, ese compromiso, ese servicio. Y yo creo importante, ya que estamos aquí en este pleno, que hay que hablar de fundamentos jurídicos y las garantías de que debería de tomarse en cuenta para la existencia de un comité de ética. Hablemos de procesos éticos disciplinarios. Tiene como objetivo fundamental proteger la integridad de las instituciones y asegurar que los servidores públicos actúen con responsabilidad y con transparencia. No es un mecanismo para castigar arbitrariamente, ni para servir a intereses políticos. Su esencia es la búsqueda de la verdad, bajo los principios constitucionales de igualdad, de imparcialidad y de debido proceso. Para ser legítimos se requieren de condiciones fundamentales innegociables: imparcialidad, transparencia y equilibrio. El órgano que juzga, señores, no puede estar dominado por un solo grupo político, menos aún cuando el acusado pertenece a la bancada ciudadana. Se debe garantizar transparencia, acceso completo a las pruebas y pleno derecho a la defensa. Cuando estos principios se vulneran, lo que debería ser justicia se convierte en una farsa jurídica. Y lo que hoy se me imputa no resiste el más examen elemental de debido proceso, de proporcionalidad ni de verdad. Es en esencia persecución y un intento de silenciar a quienes cumplimos con nuestro deber. Además, para que dicho proceso sea legítimo, debe respetar principios constitucionales, como lo dije, entre ellos y el más importante, el debido proceso. Toda persona tiene derecho a ser escuchada, a conocer las acusaciones en su contra y a presentar las pruebas y defenderse con todas las garantías. Esto, señores, es un mandato constitucional. Y justamente esto, señores, es lo que no ocurrió aquí. No se respetó el debido proceso, se me negó la posibilidad de presentar pruebas claves, como la declaración juramentada de los compañeros de trabajo del denunciante, como las desmaterializaciones completas de los chats. También se rechazaron audios que desmontaban por completo los argumentos del denunciante. Esta figura de acoso, de presión, de maltrato, que tratan de venderlo como un circo.
Pero claro, eso no les convenía que se escuchara, y yo le voy a pedir, señor presidente, que por favor autorice que se presente el producto 2, audio 1, que lo he enviado por DTS. Autorizado. Mucha gente va a salir fin de mes y la gente que viene se enrola los primeros días y todo es por DTS, ni siquiera es obligación que usted esté aquí. Igual Rubén sí tiene cómo aguantarse. Acuérdense que igual los papás de ellos tienen comodidades que igual no es que sean millonarios, pero por lo menos tienen un poco más de recursos que uno y por lo menos no tiene la necesidad urgente económica. Por favor, apóyeme. ¿Qué escuchan aquí, señores? Esto fue el 8, el día que les notifiqué la desvinculación, el 8 de agosto. Señores, ¿dónde está la situación que llame la atención y que se diga que es un patrón de superioridad? Aquí hay una conversación entre un empleado que ha sido desvinculado con anticipación dentro de nuestras competencias y ahora resulta que parecería ser que se está volviendo costumbre que aparezcan por ahí los topos y entre pasillos estén acostumbrándose a comprar asesores para que vendan su conciencia. Sigamos hablando de garantías básicas. La primera es la presunción de inocencia, señores. Nadie debe ser considerado culpable hasta que se demuestre lo contrario con pruebas claras y contundentes. Esa garantía se me fue vulnerada. Un miembro del Comité de Ética, por acá está, don Sergio Peña, sí, un traidor con rabo de paja, el mismo que se ha caracterizado por su machismo y por su estilo de andar usando redes para mentir. Aquel que públicamente me ha insultado y ha emitido criterios anticipados en redes sociales, hoy pretende juzgarme. Su conducta es tan impropia de un legislador que llegó incluso a hacerme bullying en redes sociales y luego cobardemente eliminarlas. Señor presidente, por favor, quiero que los compañeros asambleístas vean esta falta de imparcialidad y que no se puede dejar como si nada estuviese ocurriendo. Por favor, póngame el producto 4, imagen 3. Miren, señores, vean las fechas. Antes de que se cumpla un proceso investigativo serio, el señor Peña pone en sus redes Lady de Esmera, hace bullying, qué bajeza. Luego pone, le aconsejo desde ya, vaya comprando su pasaje a México. ¡Qué bajeza! Y luego cobardemente los elimina. ¿Es esto imparcialidad? La segunda garantía es la legalidad. Ninguna persona puede ser sancionada por algo que nunca ocurrió. Y en este caso nunca, pero nunca hubo diezmo. Y la tercera es la imparcialidad. Quienes investigan y deciden deben hacerlo sin prejuicios, sin intereses particulares y con absoluta transparencia. Sin embargo, todos los miembros del Comité de Ética y los impulsores de esta denuncia pertenecen a la misma línea política del oficialismo. ¿Dónde entonces queda la independencia? ¿Dónde queda, señores, la imparcialidad? No existe justicia cuando se es juez y parte. No existe ética cuando el tribunal que evalúa ya tomó una decisión anticipada. Lo que hoy vivimos no es un proceso ético, sino la instrumentalización de un comité para sancionar a voces incómodas, castigar la disidencia y blindar a quienes controlan las instituciones. Yo vine a trabajar, vine a fiscalizar y vine a legislar.
Y si hoy quieren convertir mi caso en un ejemplo, que así sea. Pero no seré un ejemplo de sumisión, seré un ejemplo de dignidad, de integridad, de compromiso con mi pueblo al que represento. Lo que buscan, señores, no es la verdad, ni la ética, ni la justicia. Lo que buscan es silenciarnos. Señores asambleístas, es importante tener en cuenta que la historia nos ofrece una advertencia grave. Cuando los procesos pierden garantías elementales, la justicia se convierte en herramienta de represión. No se trata de hacer comparaciones simplistas, sino de recordar que el vaciamiento del debido proceso facilita los manuales de persecución, que en contextos extremos sirvieron para consolidar regímenes autoritarios. Aquí, aunque en escala distinta, no podemos permitir ni un solo mecanismo que siga esa lógica. Esa falta de equilibrio convierte este proceso en lo que realmente es una persecución política disfrazada de procedimiento ético, una práctica que recuerda en forma atenuada las injusticias de regímenes autoritarios que usaron a la justicia como instrumento de venganza y de control. Señores asambleístas, con profundo dolor e indignación, tengo que hacer la siguiente reflexión. Mientras esta asamblea se obsesiona con perseguir a la oposición y aprobar leyes inconstitucionales para blindar a unos pocos, la violencia y el abandono del país siguen en auge. Subieron el IVA bajo el pretexto de seguridad, pero esa receta no ha traído paz. El año 2025 será recordado como el año más violento de nuestra historia, donde el incremento de las muertes violentas ha superado el 47% entre un semestre y otro. ¿Dónde está la fuerza pública cuando el crimen gobierna barrios enteros en Guayaquil, en Durán, en Manta, en Esmeraldas o en Machala? No está ahí, porque se la destina a reprimir al pueblo que protesta en Cotopaxi o en Imbabura. Se usan las armas del Estado no contra los delincuentes, sino contra los comuneros, como Efraín Fuérez, asesinado apenas el fin de semana pasado, siendo nuestros hermanos indígenas los protagonistas de un cambio del orden del día, y ni siquiera se les dejó intervenir. Solo se montó un show para utilizarlos, pero no se están pensando en sus necesidades. Asambleísta, le pido que se remita al punto. Estoy en el punto, señores, estoy haciendo No estamos una hablando del paro, no estamos hablando del paro. Señores, yo tengo un plazo y ese plazo debe ser respetado, ya que estoy aquí llamada a un proceso disciplinario. Respetuosamente, asambleísta, respetuosamente, tiene el espacio, pero le pido que se remita al punto. No les gusta cuando se les dice las cosas y a toda costa quieren silenciarnos. Esa es la verdad, señor presidente. Estamos aquí con este show. No dejan que usemos la voz. Tengo 1 hora para exponer lo que el pueblo quiere que sus asambleístas le digan, y aquí se trata otra vez de silenciarnos. Ecuatorianos, sigamos adelante. En lugar de debilitarnos, nos fortalecen, porque no volveremos a un derecho sin alma. La bancada de la Revolución Ciudadana no lo permitirá. Hoy les afirmo, no estoy sola.
Toda la bancada de la Revolución Ciudadana está firme, comprometida con el país, inquebrantable. No nos van a dividir. Por cada golpe que recibimos respondemos con más convicción. Esta asamblea podrá intentar callarnos, pero mientras haya un rincón de la patria donde nuestras voces sean escuchadas, la verdad seguirá gritando. Este juicio, señores, no es contra mí, es contra la verdad. Es un linchamiento político disfrazado de procedimiento disciplinario. Y no es solo en mi caso, no, señores. Ya sancionaron a mi compañera Mónica Palacios por decir la verdad, por hacer el uso de la voz, que es su obligación como parlamentaria. Pero con abusos la silenciaron por 90 días. También pretenden sancionar a 45 asambleístas de la Revolución Ciudadana por dar una rueda de prensa, por cumplir con nuestras obligaciones como parlamentarios, por informar a la ciudadanía, por cumplir con nuestras competencias. Mientras tanto, las ausencias y prácticas idénticas del oficialismo no reciben sanción alguna. Dependen del lado de la bancada de la que estén para establecer normas de un lado y sanciones diferentes para el otro. ¡Qué barbaridad! Bueno, y para terminar, quiero terminar con una reflexión muy mía, muy personal. Ecuatorianos y ecuatorianas, compañeros asambleístas, no vienen solo por mí. Vienen para dejar sin jubilación a quienes entregaron toda su vida trabajando. Vienen por nuestros hijos para negarles el acceso al conocimiento y convertirlos en presa fácil de la manipulación. Vienen por las mujeres valientes, a quienes quieren silenciar y someter bajo el yugo de la dependencia. Vienen por los jóvenes para encadenarlos a una falsa libertad. Vienen por nuestras comunidades y nuestros ancestros para arrebatarles su identidad y arrancarles la memoria. Ecuatorianos, no permitamos que sea demasiado tarde. Y les digo, con firme voz y a todo el país, con enorme convicción, pronto, muy pronto, volverá la libertad, la justicia social y la dignidad de esta patria altiva y soberana, porque ningún poder, por más que manipule la verdad o distorsione la historia, podrá apagar la llama de un pueblo que ha despertado. Muchas gracias.